Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, aunque sé que la noticia que nos convoca hoy no es precisamente motivo de celebración. Pero aquí estamos juntos para hablar sobre un tema que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, y que ha generado una ola de preocupación y ansiedad en las últimas horas. Como bien han leído en el título, vamos a sumergirnos en un tema delicado, urgente y que nos ha afectado profundamente, el supuesto accidente que involucra a dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Antes de empezar a desmenuzar la información, quiero ser muy claro y transparente con ustedes. Toda la información que les daré a continuación se basa en lo que se ha publicado hasta el momento por diversos medios, redes sociales, fuentes informativas y, por supuesto, en la propia investigación que hemos realizado en el canal. Es crucial, y se los recalco desde el principio, que tomemos toda esta información con la mayor cautela posible, hasta que tengamos confirmaciones oficiales y verificadas. Debemos ser responsables y respetuosos con la información que consumimos y, sobre todo, con la privacidad de las personas involucradas. Dicho esto, quiero que se preparen, porque lo que vamos a tratar hoy es serio, muy serio. La noticia ha corrido como la pólvora y la preocupación entre los fans de Hande y Kerem, y de la serie que los unió y nos enamoró a todos, Love is in the air, es más que comprensible. Es una preocupación genuina, sentida, y que compartimos desde este canal. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en los detalles de este supuesto accidente y a analizar qué sabemos hasta ahora sobre el estado de salud de estas dos grandes estrellas, y qué podemos hacer ante esta incierta situación. Pero antes de continuar, y esto es fundamental, si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y en especial, con todo lo relacionado con tus actores y series favoritas. Y por supuesto, porque ustedes lo pidieron y valoran, nos enfocamos en las novedades sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, así que suscríbete ahora mismo. Es gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Bien, empecemos con lo que sabemos hasta ahora sobre este supuesto accidente. La información, como les decía, es limitada y proviene principalmente de las redes sociales, algunos medios de comunicación turcos, y de rumores que han ido circulando a una velocidad vertiginosa. No hay una fuente oficial, hasta el momento de grabar este vídeo, que haya confirmado el accidente. No ha habido un comunicado de sus representantes, ni de las autoridades competentes. Sin embargo, la intensidad de la noticia, el impacto que ha generado en las redes sociales, y la reacción de los fans han sido tan fuertes, tan abrumadoras, que es imposible ignorarla. Lo que se ha estado reportando principalmente es que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían estado involucrados en un accidente de coche. Algunos rumores, y aquí es donde debemos ser más cautelosos, sugieren que el accidente fue bastante grave. Otros, por otro lado, mencionan que las consecuencias no habrían sido tan severas. Pero, en definitiva, no hay detalles concretos sobre la magnitud del mismo. Las especulaciones se han disparado, y con ellas, la preocupación por el estado de salud de ambos actores. La falta de confirmación oficial, como ya mencionamos, ha llevado a que la información se fragmente, se distorsione y, lamentablemente, se mezcle con especulaciones, con medias verdades y con desinformación. Es crucial, en estos casos, ser cautelosos y verificar siempre la fuente de la información antes de creerla ciegamente. Les recuerdo que en situaciones como estas, es muy común que se difundan noticias falsas o exageradas, que solo contribuyen a generar más pánico, más angustia y, en definitiva, a entorpecer cualquier intento de obtener información real y verificada. Hasta ahora, no hay imágenes ni vídeos que confirmen el accidente. Solo se han compartido algunas publicaciones en redes sociales, principalmente en plataformas como Twitter e Instagram, que hacen referencia al incidente. Sin embargo, estas publicaciones, en su mayoría, carecen de pruebas concretas, como fotografías del lugar del accidente, declaraciones oficiales o imágenes de los vehículos involucrados. Esto, por supuesto, dificulta mucho la situación y alimenta la incertidumbre, lo que a su vez agrava la angustia de los fans y del público en general. En cuanto al estado de salud de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es donde la situación se vuelve más compleja y delicada. Dado que no hay confirmación oficial del accidente, tampoco hay información precisa sobre sus posibles lesiones. Los rumores, como ya mencioné, hablan de diferentes escenarios, desde lesiones leves hasta situaciones más graves, pero sin ninguna base sólida.
Esto obviamente genera una gran preocupación, y es comprensible que los fans y el público en general estén ansiosos por saber cómo se encuentran. Es importante destacar, y quiero ser muy enfático en esto, que en estas circunstancias, es fundamental respetar la privacidad de los actores y de sus familias. No podemos exigir información, y debemos ser conscientes de que es posible que las autoridades, los representantes de Hande y Kerem, y sus seres queridos, prefieran mantener la situación en reserva, al menos hasta que tengan más información, hasta que puedan evaluar la situación con calma y hasta que consideren oportuno hacer una declaración oficial. Los fans, por supuesto, están desesperados por saber cómo están sus ídolos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de buenos deseos, de oraciones y peticiones para que se revele la verdad. La comunidad de fans de Love is in the Air y, por supuesto, de ambos actores en particular, es muy grande, muy activa, y el impacto emocional de esta noticia es evidente en cada publicación, en cada comentario, en cada mensaje. Es una ola de cariño y preocupación que inunda las plataformas digitales. La popularidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Después del éxito rotundo, arrollador y aclamado de Love is in the Air, ambos se convirtieron en figuras mediáticas de primer nivel, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en pantalla, su complicidad y la posterior relación sentimental, los convirtieron en una de las parejas favoritas del público, y su estatus como celebridades es incuestionable. Hande Erçel ha protagonizado varias series exitosas, y su imagen es constantemente requerida para campañas publicitarias, para eventos de moda y para diferentes proyectos. Su belleza, su talento actoral, su carisma, y su personalidad cercana y accesible, la han convertido en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía y, por supuesto, en una de las más reconocidas internacionalmente. Kerem Bürsin, por su parte, ha continuado su carrera con proyectos interesantes, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha participado en series y películas que han demostrado su versatilidad como actor. Su carisma, su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su dedicación a sus fans, lo han consolidado como uno de los actores más importantes de su generación, y su trayectoria es una prueba de su talento y de su arduo trabajo. La preocupación por ellos es, por tanto, completamente justificada. Cualquier noticia que afecte su salud o bienestar, lógicamente, genera gran inquietud, no solo entre sus seguidores más fieles, sino también en el público en general. Son figuras que han dejado una huella importante en el mundo del entretenimiento, y su bienestar es algo que nos importa a todos. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Cómo podemos afrontar esta situación incierta y, en muchos casos, angustiante? Primero, mantener la calma y no dejarnos llevar por la especulación. Sabemos que es difícil, pero es fundamental que intentemos mantener la serenidad y evitar caer en la trampa de la información no verificada y los rumores infundados. Segundo, buscar información solo de fuentes confiables. Les recomiendo que se informen a través de medios de comunicación reconocidos, con trayectoria y reputación, y que eviten las fuentes no oficiales o dudosas. Tercero, esperar pacientemente a que haya una confirmación oficial. Es probable que en las próximas horas o días se emita un comunicado oficial por parte de los representantes de Hande y Kerem, o de las autoridades competentes. Mientras tanto, la paciencia es nuestra mejor aliada. Cuarto, enviarles nuestros mejores deseos y expresarles nuestro apoyo a través de las redes sociales, pero siempre con respeto, con consideración y con empatía. Es importante que recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y emociones. Quinto, informarnos sobre la situación legal en Turquía. En el caso de que el accidente sea real, es posible que haya una investigación en curso y que se establezcan responsabilidades. Estar informados nos permitirá entender mejor los pasos a seguir y estar al tanto de las novedades. Es importante recordar que la salud y el bienestar de las personas son lo más importante. Debemos ser empáticos, ponernos en el lugar de Hande y Kerem, y entender que en situaciones como esta, la privacidad es un derecho que debe ser respetado. En resumen, lo que hemos tratado en este vídeo es la supuesta noticia del accidente de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la información disponible, que lamentablemente es escasa y no oficial. Hemos destacado la importancia de la cautela, de la prudencia, y de verificar siempre la fuente de la información antes de creerla. Hemos recordado la gran popularidad de ambos actores, el cariño que les tienen sus fans y la justificada preocupación de sus seguidores. Y sobre todo hemos hecho hincapié en la necesidad de respetar la privacidad,
de ser empáticos y de esperar a que haya información confirmada antes de sacar conclusiones precipitadas o incluso de emitir juicios. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Sé que es un tema delicado, que puede generar mucha angustia, y que es difícil mantener la calma ante una noticia como esta. Espero haberles brindado información útil y haberles ayudado a entender mejor la situación actual. Recuerden, la paciencia, la responsabilidad y la empatía son clave en estos momentos. Estén atentos a las actualizaciones del canal. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, si valoran el esfuerzo que hacemos por mantenerlos informados y por traerles contenido de calidad, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la situación? ¿Cómo están viviendo esta incertidumbre? ¿Qué mensaje les enviarían a Hande y Kerem? Me encantaría leerlos y saber cómo se sienten. Los leo con atención. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Les mando un fuerte abrazo, mucha energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo, con más información, con más novedades y sobre todo, con la esperanza de que todo salga bien. Chao, chao.